Bienvenidos a otra emisión de La Herramienta. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tramo de un taller que realizó el PIT-CNT con respecto a la reforma de la seguridad social. En esta primera parte vamos a dejarlos con la palabra de Sergio Somaruga. Con respecto entonces ahora sí al punto central al que me voy a abocar, que tiene que ver con la propuesta contenida en la papeleta de la eliminación de la SAFAP. Lo primero a decir acá, porque hay una imprecisión de términos y conceptual que es muy grave en los efectos que provoca, es que la papeleta no prohíbe el ahorro individual. O sea, cualquier persona que quiera hacer ahorro individual, inclusive con fines jubilatorios, lo puede hacer. Lo puede hacer a través de un mecanismo, un conjunto de instrumentos que ya existen en el sistema financiero. Desde invertir en la bolsa, poner la plata en un plazo fijo, poner la plata en un seguro, comprar un seguro jubilatorio que existen en el Uruguay, invertir la plata en lo que se le cante. O sea, el ahorro individual no se elimina. Lo que se elimina es el ahorro individual con fines jubilatorios en el marco de un sistema privado y de lucro. O sea, se eliminan las AFAP. Y esto es importante porque en realidad, cuando uno analiza la realidad y no el discurso que hacen algunos sobre la realidad, ¿con qué nos encontramos? Con que hay 550.000 personas, trabajadores y trabajadoras del Uruguay, que ganan 25.000 pesos por mes. O sea, la capacidad de ahorro que tiene la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país es nula. Es más, tenemos el otro problema, donde tenemos más de 1 millón de personas endeudadas para poder subsistir. Entonces, en realidad, la discusión sobre el ahorro, que sería deseable, es una discusión que se circunscribe a un número muy reducido de la población uruguaya. Pero así todo, para ese conjunto de personas, el ahorro individual no queda prohibido bajo ningún concepto ni circunstancia. Y esta es la primera falacia que hay que desmontar, la primera mentira que hay que desmontar. Las personas pueden seguir utilizando el ahorro que puedan tener en el sistema o el mecanismo que prefieran o que les parezca más seguro o más apto o más conveniente. Dicho esto, lo que sí se elimina efectivamente son las AFAP, que esta es una propuesta que para el movimiento sindical es histórica, ¿no? El movimiento sindical tiene, desde la creación de las AFAP, en el marco de su congreso, una decisión programática contraria a las AFAP porque entiende que la AFAP es un sistema perjudicial para los trabajadores y para las grandes mayorías, y vamos a dar algunos elementos concretos para fundamentar esto en términos más concretos. Pero además hay un principio de realidad también, que los que son detractores, quienes están en la vereda opuesta y nos tiran piedras, ¿no? Y nos descalifican y hablan de catástrofes y demás, tendrían que explicarle a la gente. Si el sistema AFAP que existe en Uruguay es tan bueno, es tan conveniente, es tan, digamos, próspero, ¿por qué solo existe en 12 países del mundo? Porque el sistema AFAP que está instalado acá en Uruguay, de los 195 países que reconoce la ONU y de los un poco más de 200 que existen en el mundo, solo hay 12 países que tienen el mismo sistema AFAP que existe en Uruguay. No estoy hablando acá del sistema de ahorro individual, estoy hablando del sistema AFAP que hay en Uruguay, está en retirada en el mundo. De los 30 países que en algún momento llegaron a tener el mismo sistema que existe en Uruguay y que defienden los detractores del plebiscito, solo quedan 12 países, hay 18 que ya lo desarticularon. Estos son datos irrebatibles, nadie puede poner en discusión esto porque son los elementos de la realidad. ¿Y por qué? La pregunta es, si el sistema AFAP es tan bueno, ¿por qué no existe en la mayoría de los países del mundo? Si el sistema AFAP es tan bueno, ¿por qué 18 de los 30 países que lo tenían lo desandaron? Nos tendrían que contestar estas preguntas. Ahora, nosotros vamos a dar algunas respuestas de por qué justamente es necesario, es pertinente y es bueno para el país y sobre todo para las grandes mayorías trabajadoras de nuestro pueblo que se desarticule del sistema de la seguridad social el modelo AFAP. Nosotros entendemos y tenemos argumentos convincentes de que el modelo AFAP es un modelo ineficiente, es un modelo caro y es un modelo inseguro.
¿Por qué es un modelo caro? Porque una quinta parte, un poco más de una quinta parte del ahorro que todos los meses el trabajador coloca en la AFAP obligadamente, esto es otra cosa que tenemos que poner ahí, porque este gobierno ha intentado construir un discurso centrado en la libertad y sobre todo en una concepción de la libertad individual, del individuo libre, ¿no? Ahora, la 20.130, la ley de la reforma jubilatoria que nos impuso este gobierno, impuso el ahorro obligatorio, el ahorro forzoso. Las personas, todas las personas que ingresan al mercado de trabajo a partir de diciembre, que empezaron a ingresar al mercado de trabajo a partir de diciembre del año pasado, sí o sí tienen que destinar un 5% o una tercera parte de su ahorro previsional a una AFAP, es decir, a una entidad financiera privada. Si vos no querés ir a una AFAP, no podés salir. Esto es muy grave en términos de la libertad de decisión de las personas. ¿Y por qué es muy grave? No solo por una cuestión filosófica. Es muy grave porque la AFAP no se cobra de la rentabilidad que genera tu ahorro. Se cobra de tu ahorro. Es más, en Uruguay, durante 8 años consecutivos, la AFAP dio pérdida, lo que le llaman ellos técnicamente rentabilidad negativa. Si ellos las AFAP, las entidades financieras, los bancos que están detrás de las AFAP, se tuviesen que cobrar de la rentabilidad, hubieran cerrado porque le dio rentabilidad negativa y no tenían de dónde cobrarse. Pero ¿por qué es un negocio seguro? Porque se cobran de la plata que todos los meses el trabajador o la trabajadora destina forzosamente a la AFAP. Entonces hay entre un 20 y un 22% que entre la comisión que te cobra la AFAP y la comisión que te cobra la aseguradora, nunca lo vas a ver como trabajador. Y esto la gente no lo sabe. Y hay que decírselo. La AFAP no obtiene su ganancia de la rentabilidad que genera la inversión que hacen con tu ahorro. Se quedan con la tuya. Y esto nuestro pueblo no lo sabe. Y esto hay que preguntárselo también. ¿Para quién es negocio la retención de los ahorros jubilatorios en manos de las administradoras de fondos de ahorros previsionales de la AFAP? Pero además de ser un modelo caro, por lo que es caro para el trabajador, porque fíjense una cosa, si ustedes ponen plata en el banco, en un plazo fijo, ¿el banco les cobra a ustedes o les da un interés? Les da un interés. En este caso la AFAP no te da ningún interés, te cobra de tu ahorro por invertirlo y la inversión te redunda en un interés muy bajo, mucho más bajo de lo que dan las inversiones generales en el sistema financiero. Entonces, acá hay un problema de que el sistema es caro, pero además es un sistema ineficiente. Y es un sistema ineficiente por dos motivos. El primero es por la suficiencia de las prestaciones. ¿Qué significa esto, hablando en buen romance? Que pagan muy poco. 8 de cada 10 personas que se jubila por el sistema mixto cobraría más de jubilación si solo se jubilara por el BPS. 8 de cada 10. Miren, acá tengo algunos datos recientes que quiero compartir con ustedes, porque muchas veces nos dicen, bueno, lo que pasa es que el sistema no está maduro, ¿no? Porque tiene ya casi 30 años el sistema FAP. Pero dicen, para evaluar la suficiencia de las prestaciones, el sistema no está maduro. Pero vamos a ver qué pasó con las últimas personas que se jubilaron por la FAP. O sea, personas que ya tienen más de 20 años de aportes hechos a las AFAP. ¿Me voy explicando bien por ahora? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Rentas vitalicias. Según información del propio Banco de Seguro del Estado, de las rentas vitalicias que paga el organismo con más años de aportes acumulados, unas 19.000 rentas vitalicias que se empezaron a pagar en el entorno del 2020, el 68%, 7 de cada 10, ¿saben cuánto gana? Un promedio de 1.800 pesos. Gente que aportó toda la vida, gente que se empezó a jubilar en el 2020. 7 de cada 10, el promedio es de 1.800 pesos. Otras 3.500 personas cobran entre 5.000 y 10.000 pesos, con un promedio de 6.700. Solo unas 2.500
superan los 10.000 pesos por mes. 10.000 pesos por mes, cuando el promedio de jubilación que paga el BPS está en los 33.000 pesos. O sea, es para el trabajador, para la trabajadora, es un sistema ineficiente. Lo que le devuelve es un nivel de suficiencia que está por debajo de lo mínimo indispensable. Entonces, desde ese punto de vista, es un modelo que no le sirve al trabajador. Pero además, hay otra ineficiencia de la que poco se habla, que es en qué invierte la AFAP. 6 de cada 10 pesos que están en manos de las AFAP, ¿en qué los invierten? Los invierten en deuda pública, le compran títulos de deuda al Estado. El Estado emite deuda para financiarse y la AFAP va y se la compra. Y el Estado después le paga a la AFAP con intereses por esa plata que la AFAP le prestó al Estado. La pregunta es, ¿de dónde saca el Estado la plata para pagarla a la AFAP? De los impuestos. Entonces resulta que el trabajador pone la plata en la AFAP la agarra y le compra deuda al Estado. El Estado le devuelve la plata con intereses, que sacó ¿de dónde? Del impuesto de los propios trabajadores. O sea, son los propios trabajadores los que... es un círculo negativo desde el punto de vista de la inversión, que además no invierte en la economía real, invierte en la economía financiera. Y utiliza ahorros jubilatorios para un fin que no es propio de un sistema previsional que para nuestro punto de vista tiene que estar anclado en la concepción de los derechos humanos, que es utilizar el ahorro jubilatorio con fines financieros y especulativos. Entonces, por eso es un modelo ineficiente, pero además es un modelo inseguro. Y esto también hay que decirlo y hablarlo con la gente y nos tienen que dar respuestas. Tenemos que exigirle respuesta a estos temas a los detractores del sistema. Las AFAP, más allá de que hay una AFAP que es propiedad de 3 entidades estatales, que es la AFAP República, las AFAP son entidades financieras que funcionan bajo derecho privado y 3 de ellas pertenecen a bancos privados, al Banco Itaú, a una fundación financiera colombiana como es Sura, y la otra que es del Bandes y de... Integración, sí. Bueno, no recuerdo ahora el otro propietario, en fin. La historia del Uruguay, la historia económica del Uruguay, ¿qué nos enseña? Que cada vez que se funda un banco privado, el Estado y la sociedad atrás se endeudan y generan una profundización de su situación de sometimiento económico y de dependencia internacional. El primer banco privado que se fundió en Uruguay a fines del siglo XIX era el Banco Maguá. El Banco Maguá se funde y el Estado uruguayo tiene que salir a respaldar para pagarle a las personas que tenían la plata metida en el Banco Maguá. ¿Y qué hizo el gobierno de la época? Se fue a Londres, a Inglaterra, y compró lingotes de oro endeudándose con la banca londinense para poder cubrir los costos que había dejado la caída del Banco Maguá. Y esto pasó en la historia del Uruguay muchas veces, pasó con el Banco Transatlántico, pasó con el Banco Pan de Azúcar en el gobierno del padre del actual presidente, pasó con el Banco Comercial, con el Banco Caja Obrera, pasó en la crisis del 2002. Cada vez que cierra un banco deja el tendal y se profundiza la deuda externa que después pagan los trabajadores nacidos y los que están por nacer. Las AFAP manejan ni más ni menos que 24.000 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores. 24.000 millones de dólares es casi una tercera parte del Producto Bruto Interno. La pregunta es, si mañana caen las AFAP, como han caído los bancos privados, porque la historia lo dice, hay evidencia empírica, no es una especulación lunática, es un elemento de la realidad del proceso social uruguayo. ¿Quién se va a hacer cargo si la AFAP o el banco propietario de la AFAP no se hace cargo de devolver esa plata? Entonces, es un modelo inseguro en términos de soberanía nacional. Es un problema de carácter estratégico porque es mucha plata la que está en manos de bancos privados que no tienen ninguna certeza, porque uno sabe que el Banco República está ahí, va a estar siempre ahí, que el Banco de Previsión Social desde que se creó va a estar, funciona con garantías institucionales, con estabilidad normativa y con garantías para la gente. Ahora,
La historia de los bancos privados nos dice otra cosa. Entonces, es un modelo caro, un modelo ineficiente y un modelo inseguro. Y estas cosas no las tendrían que contestar quienes defienden el modelo. Claro, han elegido otra cosa. Han elegido hablar de la catástrofe, han elegido con soberbia inaudita hablar de que nosotros somos irresponsables, que vamos a llevar al país a la crisis, a la bancarrota, como si no fuera una bancarrota tener a 300.000 jubilados cobrando lo que están cobrando por debajo del salario mínimo nacional. Parece que esa es una realidad natural y que hay que aceptar por el bienestar del país, como que el país no fuese su gente. Entonces, además de esto, se ha dicho también, y voy terminando, que hay riesgos en la eliminación de las AFAP porque el gobierno se puede ver tentado a utilizar la plata que está en las AFAP para gastarla en cualquier cosa. Eso lo han dicho, ¿no? Que es un riesgo institucional la eliminación de las AFAP porque el Estado puede hacer cualquier cosa con esa plata. Miren ustedes el supuesto ideológico que está atrás, porque el supuesto ideológico es que la plata de los trabajadores está más garantizada en un banco privado que en el BPS. Esto es tremendo, porque esto no lo dicen, pero es lo que está implícito. Lo que te da garantía a vos como laburante es un banco privado, el Estado no, Cuando la historia del Uruguay dice todo lo contrario, que lo que no nos dan garantías como nación es la banca privada, lo que nos da garantías como nación, como república, son las instituciones sociales estatales. Pero además, lo que hay que decir con respecto a esto, porque está planteado en la papeleta, es que quien tiene que hacer el traspaso de la FAP, de la plata que está en la FAP, al BPS, es el Parlamento. ¿A través de qué? De un fideicomiso. Los fideicomisos son una ley, la 17.703. ¿Quién hace las leyes en Uruguay? Los parlamentos. Y en los parlamentos, ¿quién están? Los partidos políticos con representación parlamentaria. Por lo tanto, ¿quiénes son los responsables? Por mandato constitucional, de darle todas las garantías de un traspaso seguro, ordenado, transparente y garantista a las personas del fondo retenido en la AFAP al BPS, los partidos políticos. Cuando los integrantes de los partidos políticos dicen que se puede gastar la plata en cualquier cosa, se están pegando un tiro en el pie. Porque no es el PIT-CNT, ni los militantes barriales, ni FUGUA, ni la FEU, los que vamos a hacer el fideicomiso, lo va a hacer el Parlamento. Por lo tanto, cuando dicen la plata puede ir para cualquier lado, están hablando de ellos mismos. Porque el fideicomiso, insisto, es una responsabilidad parlamentaria. Y en Uruguay ya se hicieron fideicomisos, y esto también hay que decírselo a las personas que tienen que saber. Se hizo con los cincuentones, se hizo con los cuarentones, se hace con las mutualistas. El fideicomiso es un instrumento mucho más utilizado de lo que parece. Y el Uruguay no se fundió, no está en ninguna catástrofe, no hay ningún caos. Entonces, por eso nosotros decimos hay una estrategia del miedo y no racional, no de argumentación seria, respetuosa, asertiva. Hay una opción por infundir miedo para que el miedo termine afectando la decisión racional de las personas, anulando la capacidad de las personas de tomar una decisión libre, voluntaria y consciente. Por último, la eliminación de las AFAP implica un ahorro y una estabilidad para el sistema de previsión social uruguayo y para el BPS en particular de por lo menos 15 años. ¿Qué significa esto? Que por lo menos por 15 años, para nosotros es más, para nosotros son 20 años, porque tenemos, esto lo va a explicar ahora Natalí, tenemos cálculos distintos de cuánto sale el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, pero aún con los números de ellos, que no son los nuestros, el BPS lograría una estabilidad financiera hasta el año 2037, pero esto no lo dice el PIT-CNT ni lo dice Sergio Somarúa. Acá está el informe del equipo de proyecciones actuariales del BPS, los técnicos del BPS, que es lo que utiliza Saldain para decir que el país se va a la ruina, o Álvaro Delgado, este informe. De este informe quiero leer lo siguiente, que tiene que ver con la previsión de estabilidad financiera que le daría al BPS la eliminación de la AFAP. Y el propio informe dice que hasta el año 2037, de acuerdo a los supuestos realizados,
en función del traspaso de los fondos retenidos por las AFAP al BPS, se lograría la estabilidad económica. O sea, hasta el año 2037, el Ministerio de Economía y Finanzas no tendría que poner un solo peso para cubrir financieramente al BPS. ¿Esto qué significa? Que anualmente, durante todos estos años, hasta el 2037 por lo menos, para nosotros es más, insisto, el gobierno, el Ministerio de Economía, no tiene que inyectar un solo peso al BPS. O sea que se va a ahorrar ¿cuánto? Por lo menos 500 millones de dólares. Por eso, el movimiento social, el movimiento sindical, lo que le vamos a plantear a todos los partidos políticos, porque ellos lo saben como lo sabemos nosotros esto, que si estos 500 millones de dólares no se van a tener que poner más en el BPS, hay un compromiso público que gane quien gane, utilice esos 500 millones de dólares para la implementación de una política inmediata de erradicación de la pobreza infantil en las adolescencias y en las mujeres jefas de hogar. Porque se nos ha querido colocar como sociedad un dilema moral imposible, que es elegir entre eliminar la pobreza en la tercera edad y eliminar la pobreza infantil. Hay que calibrar bien de lo que estamos hablando, a entender bien de lo que estamos hablando. Nos dicen que el movimiento social uruguayo, el mismo que resistió la dictadura con 15 días de huelga general, el mismo que bregó para que los trabajadores hoy tengan aguinaldo, salario ocasional, el mismo que colocó las condiciones para el salario mínimo de los trabajadores rurales, el mismo que generó las condiciones para las 8 horas, el mismo que generó las condiciones para la ley de responsabilidad penal empresarial, este glorioso movimiento de trabajadores y trabajadoras no quiere erradicar la pobreza infantil, como si fuera una elección entre pobrezas. ¿Vamos a salvar al que se está ahogando o al que se le está prendiendo fuego? ¿En qué cabeza cabe eso? Y esto no es solo un dilema moral. Acá hay condiciones concretas para resolver las dos cosas con esta reforma. Porque el ahorro es de 500 millones de dólares al año. Entonces van a tener que responder ahora a los partidos, que aunque la dirección de los partidos, las direcciones, porque por abajo la mayoría de los trabajadores voten lo que voten están de acuerdo con la propuesta, a pesar de todo el terrorismo que están metiendo. Entonces, que respondan, si esta reforma se aprueba como queremos que se apruebe, y este ahorro se genera, y se constata que se genera este ahorro, ¿lo van a gastar para eliminar la pobreza infantil, sí o no? Esa es la pregunta. Entonces, voy dejando por acá con respecto a los argumentos, a algunos de los argumentos relacionados. Quiero un último y termino. Porque hay otro argumento que es importante que se está intentando introducir también con una lógica de generar temor, para que el temor sea el que tome la decisión, que es la llamada confiscación. Es decir, quieren asustar a las personas diciendo, la plata que vos tenés en la AFAP la vas a perder. Entonces acá hay que transmitir mucha certeza, mucha tranquilidad, porque si la papeleta se aprueba va a tener rango constitucional, o sea que lo que dice la papeleta va a estar en la Constitución. ¿Y qué dice la papeleta? La papeleta dice varias cosas. Lo más importante al respecto de este punto es que ninguna persona puede tener menoscabo en el fruto de su ahorro jubilatorio. ¿Qué significa esto? Que las personas que hoy tienen su ahorro en la AFAP y que pasen al BPS no pueden cobrar menos de lo que cobrarían con el sistema mixto. Y esto tiene rango constitucional. Entonces, si los frutos del ahorro jubilatorio no te generan ningún perjuicio, es decir, si vos vas a ganar lo mismo o más, ¿dónde está la confiscación? Esa es la pregunta que tienen que contestar. Y segundo, la plata, este es otro argumento para darle a las personas, la plata que la gente, los trabajadores, obligatoriamente tenemos en la AFAP, no son de libre disposición. Y esa es la definición de propiedad. Si yo tengo plata, supongamos que tengo 10.000 dólares en la AFAP y me faltan 10.000 dólares para comprarme el apartamento. ¿Tá? Tengo los ahorros, tengo un préstamo en el banco, me faltan 10.000 dólares. Voy a la AFAP y digo, dame los 10.000 dólares y yo me perjudico con que no voy a tener la jubilación, pero necesito, entre la casa y la jubilación, que no sé si llego, pero necesito la casa, dame los 10.000 dólares.
que si vos tenés la plata en un plazo fijo o en un banco, en una caja de ahorro, vas y la retirás y no te pueden decir nada. Andá a retirar los $10.000 a la FAP a ver qué te dicen. No te los van a dar. Porque el ahorro jubilatorio que está en la FAP tiene un fin exclusivo y excluyente, solo es para la jubilación. Entonces, no hay confiscación por las dos razones que le dije. Primero, la plata que está retenida en la AFAP es solo para jubilarse, no para otra cosa. No hay libre disposición, no es que yo voy y saco esa plata para lo que quiero y cuando quiero. No funciona así. Y segundo, no hay confiscación porque la papeleta asegura que a los efectos de la jubilación ninguna persona va a tener menoscabo. Entonces, que nos expliquen dónde está la confiscación. Esa es la pregunta para hacerle. ¿Dónde está la confiscación? Es más, nosotros estamos planteando que en la ley de fideicomiso, que el gobierno va a tener 2 años para hacerla, para hacer esta transición, le estamos diciendo que permitan, porque la 20.130, la ley que creó el gobierno, permite sacar hasta el 9% del ahorro jubilatorio. Nada más que el 9%, pero por solo 5 causales muy exigentes. Que durante esos 2 años se permita sacar ese 9%, no hay problema. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la confiscación? No hay confiscación, no hay quiebra del país, hay un ahorro, por lo menos, y en los números de ellos, según los números de ellos, hasta el 2037, y en ese marco luego sí hay que discutir, en el transcurso de este tiempo hay que discutir qué país queremos, con qué matriz productiva, con qué matriz tributaria, con qué reforma laboral, con qué política de empleo para generar no solo más valor, sino sobre todo para generar condiciones de democratización de la generación de valor, para que, como empieza el documento institucional de la Comisión Afirmar tu Derecho, que próximamente va a estar colgado en la página, ¿saben con qué frase empieza el documento? Que la vida debe estar al servicio de la vida y no de otra cosa. La vida tiene que estar al servicio de la vida. Muchas gracias. Esto es La Herramienta, buscando generar conciencia. Gracias por escuchar.